Buenos días. Una alegría estar juntos de nuevo esta mañana para estudiar un tema que yo creo que es importante, crucial, vital en el mundo contemporáneo, en el mundo actual, y que es un poco iluminado, yo creo que más fruto a través de la filosofía política. Me refiero al tema de las cosmovisiones. Por eso, luego de haber un poco visto Abuelo de pájaro, eso que es la filosofía política, ahora quiero abocarme a un tema quizás mucho más concreto. Concreto en el sentido de que voy a hacer una descripción y una valoración de esas visiones omnicomprensivas de la realidad que en el mundo contemporáneo se llaman cosmovisiones. Y en ese sentido, yo creo que es importante, antes de entrar en tema, recordar un punto respecto a la filosofía. Que la filosofía se aprende paso a paso. Y al decir aprender, significa uno entiende de a poco. Nadie puede pretender ni asumir que con 40 minutos, 50 minutos de una clase, de una presentación, uno entiende un tema. Más de una vez yo he recordado que entrar en el mundo de la filosofía es entrar en un cine cuya película ha comenzado hace 2500 años. La trama está ahí, pero quizás podemos intuir algún evento que va pasando, pero no realmente la trama que le haga a uno discernir qué es realmente lo que está pasando. Para eso uno tiene que estar dentro del cine por mucho tiempo. Por eso la afirmación que yo tengo aquí, yo creo que es muy propia a esto, es que la vida misma es la pedagoga. La filosofía en ese sentido está, digamos, íntimamente embebida de la vida. Y que a veces en ese esperar hay tantas cosas que uno no entiende, y por eso yo siempre me remito a este antiguo proverbio árabe que lo aprendí hace muchos años, que dice que siéntate a la puerta de tu casa y verás pasar al cadáver de tu enemigo. Muchas veces queremos refutar inmediatamente a aquel que no piensa como nosotros. A veces no tenemos argumentos, a veces tenemos una suerte de pasión escondida, queremos encontrar el silogismo apropiado, pero muchas veces yo creo que hay que esperar hasta que las ideas en uno mismo se sedimenten, se posen lentamente hasta que uno va madurando la propuesta que uno tiene, y en ese interín uno ve que realmente la propuesta de aquel enemigo que uno ha tenido, enemigo intelectual, realmente ha muerto por carecer de los propios alimentos que tiene que tener una buena filosofía. Por eso la filosofía no es cronolátrica, no hace adoración del tiempo, no es verdadera porque es la última, sino es verdadera porque es verdadera, es la verdad, y es la belleza, y es el bien, y es la unidad. Por eso, ¿cómo se aprende filosofía? Sobre todo filosofía política, viviendo, teniendo experiencia sobre las circunstancias que nos rodean en nuestra vida. Y a veces uno aprende filosofía cuando uno ha terminado, está cerca de terminar la propia vida. Algunos dicen cuando uno se jubila. No se puede ser sabio sin ser viejo, decía Aristóteles, pero muchas veces podemos ser viejos sin ser sabios. Es decir, la sabiduría supone paciencia,
supone silencio, supone perseverancia, sobre todo perseverancia, que es una virtud difícil de adquirir en un tiempo como el nuestro, sujeto a los vaivenes rápidos, instantes. Queremos la respuesta instantánea y suponemos que tenemos la respuesta instantánea con un tweet, con una comentario en Facebook, una fotito, etcétera. Eso es lo más alejado de una reflexión seria que nos haga comprender realmente cuáles son las líneas fundamentales que atraviesa la historia. Y en este caso, de nuevo, me remito a las cosmovisiones. Por eso quiero hacer, y tienen ustedes ahí la lista de nuestros temas, porque las cosmovisiones, y voy a sucintamente elaborar 3 cosmovisiones: el naturalismo, el culturalismo posmoderno y el realismo teísta. Enseguida explicaré qué significa cada uno de ellos. Y por último, una pequeña reflexión sobre el conocimiento, la creencia, que ya nos está adentrando. Con esto nos adentramos un poco a lo que posteriormente nos va a ayudar para comprender el pensamiento de los grandes autores, el argumento de los grandes libros. Y esto está íntimamente embebido, insisto en esto, con la filosofía misma. Dicho esto, me aboco a la primera pregunta. ¿Por qué las cosmovisiones? En principio hay tres cosmovisiones en el mundo actual: el naturalismo, la posmodernidad y el realismo teísta ético. Esos son nombres que la mayoría de los autores serios han acuñado como las visiones del mundo que están protagonizando la historia hoy. Si ustedes se fijan en este slide, el naturalismo es el más, quizás más omnicomprensivo como visión del mundo, el naturalismo. La posmodernidad le sigue en influencia, en sus inmensas zonas de hegemonía. Y hay una tercera cosmovisión que es mucho más pequeña comparada con las dos. Incluso es arrinconada en muchas de las instituciones, en los grupos, en el mundo de la filosofía como tal, y en el mundo de la política, por supuesto. Es el realismo teísta ético. Quizás podríamos agregarle otro nombre, la visión cristiana, pero eso ya nos llevaría a demasiadas, por el momento, matizaciones, porque en ese realismo ético también entra la gran tradición judía y también ciertas cosmovisiones religiosas que tienen esa misma impronta filosófica o metafísica en el mundo. Por eso el título o el nombre de realismo teísta y ético sería mucho más apropiado. Dicho esto, algo que tenemos que advertir de entrada respecto a este realismo teísta ético. Dentro está la pretensión cristiana, por supuesto. ¿Y qué es lo que ocurre con esa pretensión cristiana? Que hoy, en el mundo actual, cualquiera que enuncie una propuesta de este tipo es tenido como irracional, como fanático, como antiintelectual. Y muchas veces, incluso más, como inmoral. Está proponiendo la exclusión de ciertas formas de vida diferente de lo que propone una posmodernidad, por ejemplo,
y que discrimina respecto a ciertas éticas. Y en ese sentido tiene ese calificativo negativo. Y por lo tanto hace que esta pretensión y esta visión, cosmovisión, sea peligrosa y prejuiciosa. ¿Por qué las cosmovisiones entonces? Viendo las tres que tenemos. Porque estamos divididos, enfrentados, hay una fragmentación. Es decir, aquí la división es más allá de grupos étnicos, nacionalidades, es una cuestión de mundos inmensamente interrelacionados y que siguen ciertas ideas madres. Uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con las ideologías? Las cosmovisiones son más amplias que las ideologías. Ahí yo pongo la lista, por lo menos básica, de un secularismo ateo, el marxismo, el liberalismo, pero uno podría fácilmente encontrar puntos incluso similares entre el marxismo y el liberalismo, como formas cientistas de ver la realidad. Por lo tanto, esto es ligeramente diferente de lo que se ha entendido por ideologías, aquellas formas alternativas de religión que comienzan en el siglo XVIII con Destus de Tracy, que es el que comienza a hablar de teoría de las ideas. Por lo tanto, es una división que es más amplia, lo que no quita que posteriormente la filosofía política reflexione también sobre ideología, y eso esperamos hacerlo. Entonces, cosmovisiones supone suma de valores y principios. Es lo fundamental para la vida del individuo. Son creencias sin las cuales la vida de ese individuo no tiene sentido. Por lo menos no tiene una explicación. Y es un criterio con el cual esa visión particular juzga la realidad. Eso yo creo que es, sí dicho de manera muy general, una suerte de definición descriptiva. Toda cosmovisión posee de suyo una ética, una conducta, una prescripción de conducta, una metafísica, es decir, una visión de la realidad, sea una metafísica o una negación de la metafísica, pero siempre hay una elaboración del sentido último de la realidad. Ofrece siempre una lectura de la fe, de la razón, de la democracia o de la política. Algunas ideologías, como veremos, tienen un juicio negativo a la fe o la fe la entienden como una irracionalidad. Lo mismo con la razón reducida simplemente a lo medible, o la democracia como única sabiduría, digamos, alternativa a la realidad, dejando de lado la filosofía misma, incluso la ciencia. Pero en todo caso, las cosmovisiones, cualquiera que éstas fueran, en este caso las tres, dan un sentido a las cosas, aquellos que las militan o sean educados en las mismas. Entonces, hago un pequeño alto aquí. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos discutiendo ideas. ¿Pero por qué ideas? Porque al entender las ideas madres, uno se da cuenta de qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Maritain era mucho más, quizás, duro con esto. Él habla de que el mundo moderno, uno puede decir el mundo actual, estaba sufriendo ciertas enfermedades, pero las enfermedades son de la mente. Por lo tanto, si algo enferma la mente, tenemos que recurrir a ¿qué? Hacer un diagnóstico de lo que afecta a la mente. Y esa forma de pensar afecta al fundamento de la vida, a las raíces. Aquello que ha generado esa forma de pensar que distorsiona la realidad y que envuelve la mirada sobre la realidad en una oscuridad o en una limitación que no ve más allá de aquello que los sentidos, los 5 sentidos, pueden dejar a nosotros que percibamos esa realidad.
Siguiendo un poquitito y entrando ya en tema, mucho más concreto. ¿Qué es el naturalismo científico? Es una cosmovisión. ¿Cuál sería la idea madre, central, yo diría hasta dogmática, de algo permanente dentro del naturalismo científico? La única manera de conocer la realidad es la ciencia, pero la ciencia empírica, la que se puede medir, tocar, calcular, mensurar, cuantificar. ¿Cuáles serían esas ciencias empíricas privilegiadas dentro del naturalismo científico? También llamado muchas veces cientismo. Bueno, la física y la química, la biología. Eso nos dan los datos precisos del objeto de la realidad que está ahí enfrente del sujeto que conoce. Por lo tanto, esos datos nos van a dar un registro objetivo de la realidad. Son hechos. Y contra los hechos no hay argumentos que valgan, como diría un cientista. Por lo tanto, no es relativista, no es lo que yo creo que es el hecho. El hecho es lo que es. Por lo tanto, si esto es así, hablar de un consenso científico sería posiblemente una contradicción en términos, en argumentación. Pero de cualquier manera, el concepto de verdad del naturalismo científico es algo que ya los antiguos, que eran realistas, que no eran naturalistas específicamente, con ciertas excepciones, llamaban el concepto de correspondencia. La realidad está ahí afuera, yo la puedo aprehender con los sentidos, puedo encontrar un concepto que se adecue a esa realidad, por eso hay una correspondencia, y ese concepto tiene una validez y una aprehensión de diversos sujetos. Es decir, aquí no es que a una persona le parece una cosa de una manera y a la otra de otra manera. Aquí la verdad está en ese ajuste fiel a la realidad. ¿Cuáles son sus tesis básicas, continuando esta intuición central de las ciencias empíricas? Se puede describir ese mundo. ¿A través de qué? Del lenguaje físico-matemático, el lenguaje de la biología. Por lo tanto, toda la realidad humana dentro de ese contexto puede ser explicada, por supuesto. Y explicada, por ejemplo, en el caso del ser humano, ciertas facultades que nosotros decimos inmateriales, el pensamiento, la voluntad, la libertad, o la mente, por la química del cerebro. La neurología tiene exclusividad en la posibilidad explicativa de lo que es la mente, de lo que serían las facultades propiamente humanas. La genética, cómo el medio ambiente va afectando, pero afectando a un ser humano que se reduce a ser una máquina que puede tener un criterio explicativo a través de las ciencias empíricas. No está lejos entonces el ser humano de ser una computadora que hay que dividirla, disecarla en partes, ver cómo se relacionan las partes y cuando uno entiende eso, entiende la máquina de la vida. Y eso es posible gracias a la infinito posibilidad de las ciencias empíricas, ayudadas por la tecnología. Por lo tanto, hay un progreso a medida que nosotros vamos avanzando en nuestra cultura, en civilización. Entonces comprendemos más lo que es la realidad gracias a la ciencia. Por lo tanto, y aquí ustedes tienen lo que ya enuncié en un segundo, no hay mente sino cerebro,
no hay alma libertad, sino uno puede explicar eso a través de los mecanismos biológicos, genéticos, cerebrales. Hablar de un alma es una cuestión de una especie de fantasma religioso. Por lo tanto, ¿quién tiene la autoridad? ¿Quiénes son los que manejan esta cosmovisión? Los científicos, los grandes expertos. Y son los que culturalmente dominan universidades, prensa, revistas científicas, de una gran capacidad hegemónica, y también estados, gobiernos. Ahí yo puse 3 ejemplos de intelectuales célebres, el más, digamos, el más interesante para entender un poco la visión cientista de la cosmovisión es Steven Pinker, que es un psicólogo, que es fundamentalmente un hombre que hace una apología de las grandes conquistas científicas y tecnológicas del mundo iluminista, del mundo de la racionalidad científica o la racionalidad instrumental, podríamos decir. Por lo tanto, y con esto termino, respecto al naturalismo científico, toda la naturaleza es biológica. Podríamos decir incluso más, se reduce a lo estrictamente material. Hay sí una evolución, aquí ya entramos en el proceso físico de la evolución, pero todo forma parte de ese mundo que reduce el tema del conocer a lo estrictamente sensible, mecánico, cuantificable y nada más. No hay lugar para realidades metafísicas o supraempíricas, Dios, el alma, la justicia, o si la hay, enunciado de este tipo tiene una explicación de orden mecanicista y material. El segundo la gran cosmovisión es la posmodernidad o el culturalismo posmoderno, que es ligeramente, no solamente ligeramente distinto, es completamente distinto al cientismo. Toda verdad sobre la realidad es relativa a un grupo que conoce esa realidad, es un convencionalismo, o puede ser que la realidad es lo que es porque es relativa a un sujeto. ¿Dónde está el criterio de la verdad de la realidad? En el sujeto. El sujeto puede ser uno, pueden ser varios. No hay una realidad anterior ahí en el objeto, como diría o como cree el naturalismo. El objeto existe en tanto en cuanto el sujeto lo aprehende, y es como que el sujeto en su propio lenguaje ya da cabida o da incluso nacimiento al objeto. Por lo tanto, aquí hay un relativismo, mi verdad, la verdad de mi vecino, la verdad del tercero, porque es el sujeto el que va a tener primacía. Hay una exaltación, si se pudiera usar este término, de la primacía del sujeto sobre el objeto a ser conocido. ¿Cuáles serían, cómo podríamos sintetizar sus pretensiones básicas? De nuevo, todo depende del grupo que conoce o del sujeto que conoce. Y si hay tantos grupos que conocen y el juicio de estos grupos es diferente, bueno, nadie está equivocado. Lo verdadero es verdadero para este grupo. Quizás no es para el segundo, pero el segundo tiene otra verdad. Por lo tanto, es la verdad relativa a cada grupo y nadie está realmente equivocado del todo. ¿Cuáles serían los quehaceres en donde prima este sentido posmoderno, relativista de la verdad? En las humanidades, historia, en literatura, en el arte, en la historia, la historia como que no tiene realidad, la historia se va rehaciendo en cada discurso. Incluso cuando yo leo un texto, Dante, por ejemplo, yo tengo que encontrar mi interpretación como la interpretación real que Dante quiso dar, porque es imposible acceder a las realidades de la cual Dante emitió un juicio.
Em, esta forma de esta cosmovisión, esta forma nociológica de conocimiento de la posmodernidad, no es muy aceptada por filósofos. En general, las grandes universidades o los departamentos de filosofía se inclinan más, en su gran mayoría, al cientismo o al naturalismo. Yo creo que eso es una realidad que se puede ser verificada con datos muy concretos. Aquí pongo un ejemplo de un posmoderno célebre, un filósofo americano célebre, Richard Rorty, fallecido en el año 2007, que propone o propuso una noción de la verdad que es realmente curiosa. Es decir, curiosa para un pensamiento de tipo clásico y para un cientista. Dice Rorty que la verdad es lo que tus contemporáneos te permiten decir. Yo digo que esto es verdad. Y bueno, mi vecino puede creer lo contrario, pero él, si permite que yo lo diga, con eso es suficiente, porque la verdad de mi vecino será su verdad y yo tendré la mía. Por lo tanto, lo que pedimos, ¿qué es? Una tolerancia, porque es imposible conocer la realidad tal cual es, sino la conocemos desde el sujeto. ¿Y cómo es el sujeto? Enuncia un lenguaje con el cual interpreta esa realidad. Por lo tanto, aquello es una cuestión de juegos del lenguaje. Y si es así, es muy práctico y es muy llevadero, porque el conflicto en el debatir de qué es la verdad desaparece y comienza la solidaridad, comienza la armonía. Esta es la visión, dicho de manera muy breve, de Rorty. Que dice además Rorty, justamente, que el mundo, la realidad, ese objeto que dicen los cientistas, no habla. Nosotros lo hacemos, nosotros somos los que creamos ese lenguaje. Y al crear, generamos algo que es propiedad nuestra y es no de la realidad, sino de nosotros. Y entonces la verdad está en ese lenguaje, no en el mundo que ese lenguaje pretende conocer. Y esto en el fondo, y vuelvo a insistir lo que ya recién dije, genera menos conflicto, es más democrático, apunta a la solidaridad, pero no deja de tener un dejo de ironía y una gran apuesta, en el caso de Rorty, por la democracia. La democracia donde la verdad de la realidad se va a reducir a algo pragmático, contar las decisiones de la mayoría. Por lo tanto, la democracia como forma de gobierno y forma de vida tiene que preceder a la filosofía, porque la democracia nos va a dar un concepto pragmático de verdad. La mayoría va a decidir en los asuntos importantes. Sí, debatimos sobre qué es la verdad antes de entrar en el mundo democrático, en el contexto democrático. Entonces, es como que traemos nuestros prejuicios etnocéntricos. Yo digo esto, ¿verdad?, porque yo pertenezco a un grupo y quiero imponer a los demás. En esa concepción pragmática de la democracia, San Ignacio de Loyola, que sería un hereje político, ¿por qué? Porque él afirmaba una verdad absoluta. Y ahí se abre una enorme avenida de reflexión respecto a la afirmación de la verdad y la libertad, la afirmación de la verdad y la tolerancia del error, la afirmación de la verdad y lo que es la mentira, etcétera, etcétera. Es decir, aquí viene un gran desafío que Rorty lanza como
como provocando a la democracia liberal. Inmediatamente uno puede decir dentro de la cosmovisión teísta que aquí Rorty subrepticiamente argumenta de manera contradictoria, porque afirmar que la democracia precede a la filosofía es en sí mismo una filosofía. Pero eso lo dejamos más adelante, pero simplemente para ver cómo esa posmodernidad desafía al mundo en que vivimos. Antes de entrar a la tercera cosmovisión, ¿qué tienen de común estas dos? Los dos cosmovisiones, el cientismo y el posmodernidad, son completamente opuestos, pero se unen en un aspecto crucial. Ambas, naturalismo y posmodernidad, niegan el conocimiento metafísico por razones diferentes. No hay alma, o por lo menos esa realidad es completamente imaginaria. La libertad como tal tiene que establecerse simplemente en la ley o en el poder. No existen esos valores metafísicos, mucho menos existe una noción de Dios, del misterio, de la divinidad. Se niega el conocimiento metafísico. Algunos autores dicen, quizás también con un buen criterio, niegan el conocimiento supraempírico. Yo creo que en ese punto están de acuerdo. Y esto nos lleva a la tercera cosmovisión, que es el realismo teísta y ético. Y que si nosotros recordamos lo que habíamos dicho de la filosofía como sabiduría al principio, esto explica un poco esta pretensión que parte de la realidad de confrontar las cosas como son. Ahí el punto de partida parte de la experiencia. Tienen ahí un diagrama muy, muy interesante, es un dibujo a mano de Maritain en los años 30, en una obra clásica de él, Los grados del saber, donde muestra como una parábola, como el ser humano comienza a conocer con los sentidos las cosas que toca, va elaborando pequeños juicios sobre la realidad natural, luego elabora la matemática, la cuantificación, después elabora una conceptualización metafísica del ser en cuanto ser, llega a ese absoluto de Dios y de nuevo, como bajando, inspira la manera en que el ser humano actúa y vive, y cómo esa historia humana es guiada por esa realidad metafísica que se va como metiendo en la actividad humana, en su libertad, dentro de un Dios creador y providente. Pero en todo caso, aquí no hay una subjetividad posmoderna y tampoco hay un cientismo, hay toda una visión de las causas últimas que ordena, juzga y valora la realidad. Ordena, juzga y valora la realidad. Por eso, ¿cuál sería la tarea propia del filósofo, del sabio? Santo Tomás dice ordenar las cosas, distinguir las cosas, matizar las cosas. Esta postura no es ni lo uno ni lo otro. Se comienza con los sentidos, se elabora, llega a un conocimiento supraempírico y después se concretiza en la labor singular y reflexiona sobre eso que dice Rorty, que es la democracia. Pero la va siendo inteligible desde una cosmovisión que tiene en cuenta el infinito de la realidad o la aspiración del infinito del sujeto humano. Este realismo ético se funda en tesis básicas. Yo aquí simplemente enumero algunas. Que existe un mundo real, un mundo compuesto de seres relacionados entre sí. Y esos seres pueden ser conocidos a través de los sentidos. Es decir, un realista dirá
que puede conocer el infinito del misterio de Dios porque puede conocer la puerta que está en la pieza en que Él está sentado. Esa realidad empírica, sensible, inmediata, le puede llevar a través de un razonamiento de causalidad, de inteligibilidad de la realidad, hasta el conocimiento de Dios. Y tal conocimiento, como es un conocimiento que comienza con lo humilde, con la gota de rocío, como diría el profesor Adriano Irala, hasta Dios, puede a su vez volver en esa parábola a iluminar la conducta humana. Establecer con esa iluminación cómo se construye una democracia. Por eso la democracia o el sistema del régimen político supone la idea de Dios, la idea de la libertad, de la justicia, es decir, la filosofía política como que condensa todos esos saberes. Esta cosmovisión, por supuesto, asume y quiere explicar, y la explica, proveyendo ciertas verdades lo suficientemente adecuadas, creo yo, la creación. Pero no solamente la creación, sino la creación que ha dado al ser humano un mundo inteligible. Y esa inteligibilidad del mundo es lo que hace posible la ciencia y la formulación de leyes de esa inteligibilidad, un diseño particular. Y donde el ser humano, que tiene autoconciencia de esa realidad por su racionalidad, ocupa un lugar especial. Ahí podemos hablar de la dignidad humana, de que el ser humano, al ocupar ese lugar especial, no es un instrumento de algo más, sino es un fin en sí mismo. Imagen y semejanza de Dios. Dentro de esa relación ya de este realismo ético y teísta, es que esa racionalidad puede complementarse armoniosamente con la pretensión de que el infinito de Dios se ha revelado al ser humano. El logos infinito de Dios se ha revelado y puede ser comprendido por el logos humano. Y dicho esto, hay una ley moral objetiva que está en la naturaleza humana que participa de esa realidad material, biológica, pero que tiene algo muy propio. Una autoconciencia, un espíritu. Y con eso espíritu elige y se relaciona con otros para vivir en sociedad y crea, construye su comunidad política. Es decir, todas esas dimensiones nos dan un fresco, un inmenso imagen de lo que es un realismo distinto de lo que sería una posmodernidad subjetivista o de un cientismo limitado a lo estrictamente medible, a lo estrictamente que se puede calcular. Y termino con esto. Esa visión así muy de águila que estamos haciendo, de ver como el gran fresco de las ideologías, que en última instancia es la mirada filosófica, mirar lo universal, con el fin de que uno vaya comprendiendo lo particular. Por supuesto, esa visión general parte de una singularidad nuestra, porque miramos esta visión muy general, pero en principio comenzamos a reflexionar desde nuestra propia experiencia singular y concreta, como habíamos dicho ya anteriormente, de ser con los otros en el mundo a través de un cuerpo. Ahora bien, hablamos de estas cosmovisiones que suponen creencias, y estas cosmovisiones
supone un conocerlas, hay algo a conocer, hay valores, hay principios. Y uno cree, y uno se mueve por eso, actúa, lucha, y puede proveer evidencias y razones por ese conocimiento, por esas creencias, por esas cosmovisiones en general. Y esto nos lleva a una conclusión que yo quiero compartir y que creo que es importante y que posteriormente vamos a elaborar un poco más porque nos va a llevar al gran tema de toda la filosofía de Occidente y también para comparar con otras formas de pensar en Oriente, que toda fe supone conocimiento. Aquí no estoy hablando solamente de la fe religiosa. Si yo tengo fe a un médico es porque conozco el conocimiento de este médico, conozco la acreditación de este médico, la reputación de este médico. A mayor conocimiento del contenido, del saber del médico, me da más fe y confianza en el arte de este profesional. Con la cuestión del conocimiento trascendente, y acá ya me estoy refiriendo a la experiencia cristiana, ocurre lo mismo. A mayor conocimiento de la realidad, no solamente empírica, sino supraempírica, esa parábola que dice Maritain, eso me da más, me nutre más para tener confianza en que si las posibilidades de la razón natural puede llegar a afirmar la existencia de Dios y con ello iluminar la actuación humana, con mayor razón, una revelación que es un conocimiento rico de la experiencia de un pueblo que ha guiado, que ha sido guiado en la historia como el pueblo de Israel. Y yo reflexiono, observo, leo, eso me da más conocimiento del misterio de Dios actuando en la historia, por un lado, el conocimiento humano tratando de desentrañar los misterios de la realidad por otro, y yo tengo ahí un poco los dos conocimientos, y eso hace que mi afirmación de que mi fe no solamente es una fe natural, sino también, si Dios me da esa gracia, es una fe sobrenatural, pero no una fe ciega, no es una fe irracional. Es una fe con conocimiento. Y a medida que yo profundice, tengo más confianza. Por eso, ¿cuál es la conclusión? Mayor conocimiento de filosofías, de Sagrada Escritura, digamos, de manera ya más concreta, de observación de la realidad, nos lleva a mayor fortaleza y mayor profundidad en la fe. Por eso, contestando esas objeciones que había dicho yo al comienzo, del cristianismo es irracional, del cristianismo es fanático, etcétera, etcétera, yo creo que la crítica no tiene en cuenta de que la experiencia cristiana no es una experiencia irracional, sino una experiencia cuya fe se basa en el conocimiento y que provee razones adecuadas para creerlo o para creer en ese conocimiento. Es decir, hay que conocer para creer. Es más, aquí podemos abrir todo un abanico de implicancias. La fe abre la pregunta para el conocer. Pero el conocimiento genera un apetito de infinito. Por eso el conocer por razones adecuadas, da razones adecuadas para creer. Proveer razones ciertas que
que muchas veces esas razones no serían concluyentes, pero serían lo suficientemente razonables para no dejarlas de lado o para tenerlas en cuenta. Y entonces ahí también uno entiende ese concepto de verdad que también en cierta manera el cientismo lo usa, pero reduce la realidad a lo empírico. El mundo clásico del mundo realista lo asume. La verdad es la adecuación del entendimiento con la realidad, pero una realidad que bandea lo meramente empírico. Ahora bien, concluyo con esto, ¿se puede creer sin conocer? Sí, se puede creer sin conocer. ¿Es esa una forma clásica o una forma dentro de la tradición del catolicismo de armonizar fe y razón, como diría Karl Wojtyła en su Fides et Ratio, en la fe y la razón, en una encíclica? Posiblemente no. Sería una forma muy limitada, muy pobre. Por eso, recapitulando, el interés de conocer cosmovisiones, pero cosmovisiones no con el ánimo de la refutación, no con el ánimo de la confrontación, sino con el ánimo de la propuesta. El darse uno cuenta de qué es lo que cree y por qué. El darse uno cuenta de qué otros creen y por qué. Yo creo que esa es el espíritu de una filosofía abierta. Con esto termino y espero continuar posteriormente con mayores profundizaciones sobre la relación de cosmovisión con ideologías y también, por supuesto, cómo esto se puede ir entendiendo en el análisis de los grandes pensadores de la filosofía política. Muchas gracias.